Me va a dar pena con ustedes. Pero comenzamos en 3, 2, 1. Esto es el chicle. El chicle. En esta ocasión en el chicle tenemos un pequeño público. Ahí está presente el primer espectador del chicle. Aquí está su papá de ese niño. Por favor, silencio, señor. Y también está mi querida esposa preciosa. Pues vamos a continuar con esta sección que tal vez puede ser el último programa paranormal del chicle. Tal vez, aunque lo dudo, porque siempre hablamos de esas cosas en algún momento de cada podcast. Y pues dice, vamos con esta parte. En esta ocasión, una madrugada ya del mes de noviembre, ya prácticamente terminando el mes, terminando así mismo el año. En esta ocasión me encuentro solo, ya que mis compañeros, como son ancianos, seguramente deben de estar durmiendo. Y pues, sin más, ¿no? Para no perder la bonita costumbre, y ya que estamos de madrugada, vamos a hablar acerca de unas cosas paranormales. Y bien, pues el tema que yo les vengo a presentar el día de hoy es sobre las visiones o los sueños que se dan en un estado de coma, cuando una persona cae en coma. ¿Por qué vengo y presento este tema? Es porque en alguna ocasión yo escuché una historia sobre una persona la cual estaba cerrando un trato importante en su oficio, el cual iba a dar un par de cheques de un aproximado de 500,000 pesos. Pues es bastante dinero. Entonces, para celebrar que había cerrado el trato, se fue a beber unas copas con el personal, su jefe, sus compañeros de trabajo. Entonces, pues ya pasado de copas, este sujeto empieza a perder el control y alardear debido al dinero que estaba recibiendo en ese momento. Entonces, cuando le piden a que ya se retiren del lugar, no accede, dice que él se queda, que él quiere seguir tomando, etcétera. Entonces, pues los demás dicen, ok, te dejamos, dicen, pero pues danos las llaves de tu carro, ¿no? Para que no manejes, mejor tomes un taxi y no manejes en ese estado. Total, esta persona pues ya con las copas encima se molesta y no accede, no le da las llaves y no quiere irse. Total, los compañeros se van, uno de estos paga la cuenta, ¿no? Y se van. Finalmente, cuando esta persona ya está más bebida y decide irse del lugar, pues agarra camino hacia la carretera. Esto es de México a Querétaro, era ese tramo. Entonces esta persona tiene que llegar a su casa y cuando va en el tramo de choca contra otro automóvil, se impacta. Curiosamente, pues esta persona se baja y la otra persona también, y no, no tenía algún daño grave, ¿no? Pues, y pues creyeron que todo estaba bien, ¿no? Ambos tuvieron culpa, fue un accidente y cada quien se va a su destino. Total, llega a un bar que estaba a pie de carretera, alejado también de la ciudad y en las afueras, y esta persona pues llega, se mete, empieza a tomar. Es un bar pues algo turbio, no con el mejor ambiente que se podría estar. Entonces empieza a gastar dinero, etcétera, etcétera. Esta persona pues pierde el control ya con bastante dinero, con demasiado alcohol en tu sistema. Entonces total, empieza a subirse a la mesa de billar, muchas cosas, ¿no?
y de repente dice, ¿cómo quisiera comprar este lugar? No, lo que daría yo por tener este lugar. Entonces una persona se le acerca y le dice, pues te vendo mi bar, es mío el bar, te lo vendo. Al ver lo que estaba gastando mucho dinero, dijo, pues supongo que tiene dinero para pagarlo. Entonces esta persona le pide la cantidad de 501,000 pesos, pero pues la persona no tenía más que 500,000 en un cheque. Y dice, no, pues que 500,000 te puedo dar, es lo que traigo. Y esta persona así de, no, pues no acepto, no, 500,000, 500,001 o no hay trato. Y total, una persona se le acerca, y curiosamente era con la persona con la que había chocado, y le dice, yo te presto los 1,000 pesos, ¿quieres, no? No quiero que se vaya esa oportunidad, porque estos, después del choque, ya habían estado tomando previamente esto, y pues se conocieron. Esta persona entonces le dice que le presta los 1,000 pesos, hacen el trato, le dan los papeles, los lee, obviamente ebrio, no iba a leer bien, ¿no? Pero hacen el trato y total, el bar se vuelve de esta persona. Y ya siendo su bar, pues empieza a hacer lo que él quiere ahí, ¿no? Un desastre total que su nivel de ebriedad fue bastante que cae, duerme, entonces al día siguiente despierta sobre la mesa de billar, pero curiosamente no había nadie, el bar estaba sin bebidas, había incluso telarañas, las sillas empolvadas, mesas empolvadas, como si este lugar tuviera años abandonado. Entonces esta persona pues se para, se asoma por la puerta y ve que afuera está personas de CEMEFO, policía, y está un cuerpo tirado. Entonces este cuerpo era la persona que le había prestado los 1,000 pesos. Y luego se quedó como de que, ¿por qué no lo podían ver la policía, etcétera? Total, no entendía esto, ¿no? Y esta persona podía hablar con la persona que estaba atendida en el cuerpo, podía verlo posterior a esto, y hablaba con él, ¿no? Y decía, pues yo te acabo de ver ahí tirado, pero ¿cómo es posible que hablemos? Etcétera, era muy confuso. Total que al final, pum, esta persona despierta y se da cuenta que eso que vivió del bar fue un sueño que tuvo mientras estuvo en el estado de coma. Esta persona, cuando se puso a beber realmente con sus jefes, sí, eso sí pasó, se quiso quedar en el bar, se quedó solo, se fue conduciendo, ebrio chocó contra el carro, pero al momento de chocar contra el carro, quedó en coma y la otra persona falleció. Y entonces todo lo del bar y eso había sido un sueño que había tenido mientras estaba en el coma. Y pues esta persona quedó inválida también y perdió su trabajo, etcétera, ¿no? Y pues dice que es algo que no se explica. Esto se me hizo bastante curioso, ya que yo en mi colonia conozco un señor, el cual me contaba, nos consta que esta persona tuvo un accidente en el país vecino de Estados Unidos. Entonces pues allá una maquinaria grande lo aplastó, digámoslo así, y pues tuvieron que llevárselo en helicóptero porque su estado de salud era sumamente grave. Y pues total, le salvaron la vida, pero duró en coma un tiempo este señor. Y el señor me cuenta que mientras él estaba en coma, tenía repetitivamente un sueño
en el cual él estaba en una fiesta con grupo norteño, cervezas y mujeres, más hombres, baile, etcétera. Pero de repente llegaba una mujer grande, que será unos 2,5 metros, decía 3, pero unas manos con unas uñas inmensamente grandes, y esta persona lo jalaba hacia lo que era un hoyo de ataúd, ¿no? Una tumba, o por así decirlo, ¿no? El agujero donde se introduce esta. Y no se albur, no. Y pues sí, no, él decía que constantemente tenía este sueño, y se me hace bastante curioso el, el cómo trabaja el cerebro, qué es lo que realmente ocurre mientras hay sueños en el estado de coma. Pues vamos a continuar con esta sección que tal vez puede ser el último programa paranormal del Chicle. Tal vez, aunque lo dudo, porque siempre hablamos de esas cosas en algún momento de cada podcast. Y pues dice, vamos con esta parte de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Hace 131 años del nacimiento de Hace 131 años del nacimiento de Howard Phillips Lovecraft, quien nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Estados Unidos. Ampliamente destacado por ser uno de los mejores escritores de terror de todos los tiempos, junto con autores como Alan Poe, Stephen King y también el conocido como padre del terror cósmico. Pues en lo personal, mi opinión personal, para mí es mi autor favorito de lo que viene siendo el horror. Estoy consciente de que Alan Poe era influyente de él, pero a mí personalmente me gustan más las historias de Lovecraft, ¿no? Me siento que incluye más elementos dentro de la línea temporal de historia y hechos que fueron reales. Aunque también no todo es real, ¿no? Pues obviamente saca mucha ciencia ficción, pero no está muy loco dentro de todo su idea, ¿no? Del miedo a lo desconocido. Supuestamente Lovecraft le tenía miedo al mar debido a una intoxicación que tuvo alguna vez cuando comió pescado. Y se le hacía que lo desconocido era tenebroso porque no sabías lo que podía causar también. Pues, creador de la mitología propia, todos sus relatos cortos están ambientados dentro de un mismo universo donde criaturas monstruosas y sumamente antiguas cautivan la imaginación de los lectores de más de un siglo. Un hombre particular, como sus propias historias, incluso se llegó a saber que recorría los cementerios de noche para encontrar ideas destinadas a sus relatos. Creo que tenemos que recorrer en cementerios de noche en el Chicle. Si eres un fanático del terror, Lovecraft es una lectura obligatoria y tienes la gran dicha de no haber leído ninguno de sus libros hasta ahora. Regocíjate porque estás a punto de adentrarte en un mundo terrorífico y sobrecogedor. Así que estás por dar tus primeros pasos o estás buscando recomendaciones para seguir leyendo de un increíble autor. Hemos preparado 10 de los mejores libros de Lovecraft. Dice, el número 10, La sombra sobre Innsmouth. Este es un libro de 240 páginas. Y pues son de los relatos más famosos del autor. Escrito en 1936, forma parte de los mitos de Cthulhu. Ambientado en una de las 3 aldeas de los pueblos que más utiliza Lovecraft en sus relatos. Estas son Arkham, Dunwich y está en el caso de Innsmouth. Y pues el número 9, el modelo Pickman. Tiene 17 páginas, es algo corto. Es un excelente punto de partida para introducirte en la literatura particular de Lovecraft. El modelo de Pickman fue escrito y publicado en 1926 y utiliza muchas de las ideas del propio autor. Explica en su ensayo El horror sobrenatural de la pintura. El número 8,
sería El color que cayó del cielo. Supuestamente esta historia la va a llevar a la pantalla grande bajo la dirección de Stephen King. El color que cayó del cielo es un libro de 26 páginas. Este es un relato que muestra la forma impecable de monstruosa del terror cósmico de quien Lovecraft era un maestro. Publicado en 1927, se trata de una de sus mejores obras. La historia se desarrolla en uno de los 3 pueblos del Triángulo de Lovecraft, cuando un meteorito cae en una granja de un lugar remoto llamado Arkham. Todo se vivió alrededor, empieza a sufrir extrañas mutaciones dentro de este lugar. Y pues esperemos que salga una buena historia dentro de la pantalla grande de Lovecraft. El número 7 sería El horror de Dunwich. Es un libro de 352 páginas, algo ya extenso. Uno de los relatos más importantes dentro de los mitos de Cthulhu y publicado en 1928. Se ambienta en el tercero de las 3 aldeas que mencionamos antes, forman parte del Triángulo de Lovecraft. En Dunwich existe una extraña familia a las que todos repudian y temen, los Whatley. La historia sigue creciendo en Wilbur Whatley, un niño que se desarrolla excesivamente rápido y quien se encarga de su abuelo, el viejo Old. Pues el número 6, La llamada de Cthulhu. Aquí está con nosotros presente Cthulhu. La llamada de Cthulhu es la que hicimos antes de este programa para que viniera Cthulhu. Es un libro de 64 páginas. Sin duda el relato más importante y memorable del imaginario de Lovecraft, la esencia de los mitos de Cthulhu y el único libro que incluye detalles exactos de la primera vez que se menciona al durmiente, el dios primogénito Cthulhu. El ser cósmico que según este relato vive en la ciudad sumergida de Rayleigh, en alguna parte del Océano Pacífico Sur, un ser tanto indescriptible y terrorífico de la mente humana, no capaz de llegar a ser comprendido por completo. Pues esta es la historia más importante de Lovecraft, la criatura más popular también. Y pues sin duda tienen que leerla. Si no les gusta también la lectura, hay audiolibros. Hay quien no tiene también tiempo de leer y puede optar por esta opción. El 5 es La búsqueda de los sueños de la incógnita Kadat y otras historias de Randall Carter. El número de páginas son 300. Es un relato que a su vez se divide en 5 partes más pequeñas en las que se va desarrollando la narración. Es una parte de los llamados ciclos del sueño, relatos creados por Lovecraft en los que explora las ideas sobrenaturales relacionadas con el sueño y el subconsciente. El número 4 es En la noche de los tiempos. Su número de páginas son 160. Considerado como el último de los grandes relatos creados por el autor de Providence, fue publicada en 1935, 2 años antes de la muerte del reconocido escritor. En la noche de los tiempos, un profesor universitario sufre de una severa crisis de amnesia que lo hace perder todo contacto con sus conocidos y comportarse de una manera extraña. Luego de recuperarse de tan horrible sufrimiento, tiene sueños recurrentes en los que visualiza seres alienígenas, la gran raza Yit, criaturas capaces de viajar en el tiempo y vivir en forma astral. El número 4 es el caso de Charles Dexter Ward. El número de páginas son 170. Este es un relato especial, fue un título publicado después del fallecimiento de Lovecraft en 1941. Como muchos de sus libros, el caso de Charles Dexter se disfruta cuando se lee segunda o tercera vez, cuando la increíble historia logra aclarar la mente y consigues atisbar todos la mayoría de detalles. El relato trata sobre un joven quien le da nombre al libro. Charles Dexter va perdiendo poco a poco su cordura mientras que va conociendo su historia familiar. Invitadito, ¿quieres venir a salir a saludar? Tenemos un invitadito inquieto aquí. El número 3, El que acecha en la oscuridad.
Número de páginas son 200. El pequeño pueblo de Providence existe un mal oculto a simple vista. El escritor Robert Blake se acomoda en este sitio para poder trabajar en sus obras, pero continuamente la aguja negra de lo que parece una iglesia reclama su atención. Distraído y curioso, decide averiguar más sobre el edificio mientras avanza se da cuenta de que todo ser alrededor de la iglesia la evita. Las personas a quienes le pregunta evitan el tema, incluso huyen despavorados a su simple mención. Hasta los animales se alejan del lugar. Es interesante este relato, también tienen que leerlo o escucharlo. En las montañas de la locura, ese es muy bueno, es de 240 páginas. Uno de los trabajos referentes de Lovecraft, probablemente el merecedor de la misma fama que La llamada de Cthulhu, y un ejemplo de la maestría del genio de terror para construir los mundos de sus relatos. En una expedición hacia el Ártico, el profesor William y su equipo descubren de la primera visita parece ser una nueva especie prehistórica descubierta en perfectas condiciones, además de estructuras y una arquitectura inmensa que por su locación hace pensar que su antigüedad se remontan a miles de millones de años de tiempo. Mientras la exploración continúa, las capas de horror, locuras van asentando las mentes de los miembros del equipo. Eso suena también interesante. Y pues así terminamos esto. Esta lista son libros populares o interesantes. No son personalmente mis favoritos, pero son importantes y sirven de leer estos. También están algunos más como La llave de plata, La nave blanca, Los otros dioses, Nyarlathotep, de su amigo Begnar, está lo que viene siendo Los perros de Tíndalos. Mencionaba yo que Lovecraft publicaba libros incluso con otros nombres debido a que no quería darse a mostrar. Era bastante extraño este personaje, pero es muy interesante su escritura. Y pues es muy interesante su escritura. Y pues sin más, vamos a continuar con una anécdota que me contó aquí mi presente preciosa esposa. En el chicle anterior paranormal, donde estábamos en la pulquería, se habló de unos seres diferentes que se visualizaban en la comunidad de Rincón de Parangueo, que eran dos tipo bultos altos con manos largas y caminaban de forma extraña. Me comentaba la persona que contó la historia que al parecer 5 personas de mínimo habían visto estos seres. Entonces, en la semana estuve platicando con mi esposa y me dice que a través de la ventana en la calle vio que iba pasando pues un bulto grisáceo, una sombra, pero muy alta y con unos brazos y forma de caminar extraña. Entonces ella no había escuchado estas historias y yo me saqué así como de... Ven, tenemos un invitadito aquí, este es el invitadito especial. Sí. Ahorita vamos a ir por un jugo después del chicle. Y pues se me hizo bastante raro, ¿no? Lo que me contó mi esposa y ella sin saber lo que había contado en el capítulo anterior nuestro invitado. Pues es extraño, en esta ciudad acontecen bastantes cosas. Yo no la vi, dice que me dijo, pero no le hice caso. Otra vez también, en otra ocasión, ella escuchó La Llorona. Pero luego yo al ir a la tienda... Un gallo. Yo al ir a la tienda y como si fuera señora chismosa, me enteré de que la Llorona no era la Llorona, sino era una camioneta que andaba con sonido espantando a la gente de por aquí, por la colonia. Dije, por lo menos no es Ecatepec, si no yo hubiera matado a la Llorona. Para continuar con esta madrugada de paranormal, el último paranormal del año, vamos a compartir un pequeño texto de un poema de lo que personalmente para mí es el mayor escritor de horror de todos los tiempos, y creo que para mi compañero Arturo también.
y dice así: Nyarlathotep, de H.P. Lovecraft, de 1890 y falleció en 1937. Dice: y por fin desde el interior de Egipto vino el extraño oscuro ante el que se inclinaban los campesinos, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto en sedas rojas como llamas del ocaso. A su alrededor se congregaban las ansiosas multitudes, pero al retirarse no podían repetir lo que habían oído. Mientras la pavorosa noticia corría entre las naciones, las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó el mar un nacimiento pernicioso. Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo, se abatieron furiosas auroras sobre las entremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que por placer había moldeado, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. Ese es un pequeño poema que describe a Nyarlathotep, una bestia de este personaje. También ya lo dijo el compañero, tú regularmente no sacan películas tal vez de este escritor, no porque no haya el presupuesto para los efectos especiales, sino porque tal vez incluso empresas grandes siento que han copiado ideas de esta persona. Y después de esto solamente hay que decir a Poe, nunca serás Lovecraft. Este episodio prácticamente es un beef a otro episodio del Chicle. Y pues va a ser un chicle breve, ¿no? En esta ocasión fue el último tramo de paranormal de este año y pues sin más ni menos nos vemos con más paranormales el siguiente año. Y esto es todo de mi parte por ahora. Es un pequeño chicle de bolitas, pero lo disfruten. Y esto fue el Chicle. Aquí el otro invitado especial de Chicle. Solo como recomendación especial, Los sueños de la casa de la bruja, uno de mis favoritos de Lovecraft. Poe, nunca serás Lovecraft. Y pues esto es todo de nuestra parte. Nos despedimos. Y este fue un programa con público, ya lo vieron. Saludos a todos los escuchas del Chicle. Este es el beef para Nunca serás Poe. Y este será Nunca serás Lovecraft. Este es mi reporte, Joaquines. El Chicle. El día de hoy me acompaña solamente el enmascarado verde,